Bueno, buen día, mi nombre es Julián Hoyos. Este video es la presentación para la materia Seguridad de la Infraestructura y el tema que escogí es Monitoreo continuo de la seguridad de la información en empresas. Esto basándome en el artículo de la NIS 800-137. Entonces, empezamos con una pequeña definición. ¿Qué es un monitoreo continuo? Es la acción que permite determinar de forma rápida y acertada dónde prestar atención, mejorando procesos, implementando correcciones, abordando riesgos o lanzando iniciativas para mejorar la consecuencia de los objetivos organizacionales. Entonces, igualmente, es asegurar con una frecuencia determinada y oportuna que los principales riesgos se encuentren gestionados y se mantienen bajo parámetros razonables, generando, de no ser así, acciones correctivas. Entonces, las empresas hoy en día, con funciones críticas, podemos decir como funciones críticas un banco, un hospital, empresas que manejan activos de información que pueden ser muy importantes y que estas dependen de tecnologías de la información para guardar todos sus datos, almacenarlos, procesarlos, etcétera, y mantener segura esta información, y esto ya se convierte en una misión crítica para estos sectores. Y la idea de esto siempre es aplicar los tres pilares de la información, que serían por su parte la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Entonces, para esto, al momento de diseñar una arquitectura, la empresa, ya sea la arquitectura empresarial y la arquitectura organizacional, e igualmente las arquitecturas de redes, se va a integrar dentro de la infraestructura eh, un gobierno estructurado para el monitoreo continuo. O sea, es generar una misión para poder integrar un proceso empresarial que ya sea creando las bien conocidas políticas. Entonces, ¿para qué se aplica esto? Esto se aplica para un mayor volumen transaccional, cuando hay una mayor automatización de procesos, un aumento de personal rotatorio, un creciente riesgo de fraude e igualmente una mayor exigencia a los directivos, eh, para reducir las ocurrencias de las irregularidades en las empresas. Entonces, cada vez y con el paso del tiempo una empresa tiende a crecer y esto se va siendo un problema, ya que se va saliendo de las manos poder controlar y saber qué tanta información se está como moviendo y qué tan importante es la información. Entonces, una buena estrategia se basa en calcular el impacto del valor de nuestros datos. Debe ser simple pero efectiva. Igualmente, para poder hacer una estrategia tenemos que tener una misión y una visión para así poder obtener nuestros logros esperados. Bueno, entonces, nuestra metodología tiene que ser una metodología, eh, la podríamos llamar circular, o igualmente una metodología en forma de pirámide, que la explicaré a continuación, pero no se pueden hacer algo desorganizado, siempre tiene que ser de abajo hacia arriba, perdón, de arriba hacia abajo, o igualmente desde el inicio del proceso donde se da la idea hasta la parte de poner esto en producción o a prueba, ya sea en el caso de generar políticas hasta aplicarlas. Entonces, aquí vamos a aplicar tres niveles. El nivel uno, que sería la organización, el nivel 2, la misión de la empresa, y el nivel 3, sistemas de información. Entonces, nuestro nivel uno como organización es el nivel que genera las actividades que dirigen la dirección de los niveles de riesgo de la seguridad de la información y donde se generan políticas relacionadas al manejo de riesgo. Entonces, este nivel trata más que todo al momento de generar las políticas. Esta parte tiene que hacer una búsqueda sobre qué se debe aplicar, ya dependiendo
de cuál es nuestro campo laboral o hacia qué organización va destinada, ya sea un banco, un hospital, porque el tratamiento de esos datos podrían ser diferentes. Nuestro nivel 2, que sería la misión de la empresa. Este nivel está asociado a las actividades que administran este riesgo en los procesos de las empresas, donde se procesa, donde se notifica, donde se actualiza la información obtenida desde el nivel 3. Y aquí mismo es donde se revisa que estén aplicando correctamente las políticas. Este nivel entre medio es donde el nivel 1 les pasa las políticas que generaron a este nivel, esto las tienen que revisar, tienen que ver que el nivel 3 esté aplicándolas, cumpliéndolas, e igualmente desde el nivel 3 hacia el nivel 2 es cuando el nivel 3 nos pasa los datos, la información, todo lo que han obtenido en las fases de monitorización, y aquí es donde tenemos que actualizarlas e igualmente pasarlas al nivel 1, donde ellos ya se encargarán de revisar estas políticas y qué medidas se pueden tomar frente a esto. Y nuestro nivel 3 se basa en es aplicar en los sistemas de información las políticas recibidas desde el nivel 1 y debemos notificar a nivel 2, donde se encuentran todos los sistemas a nivel técnico, operacional, administrativo y de controles. Igualmente, como ya he dicho anteriormente, debemos enviar la información recolectada a nivel 2 para hacer el correcto procesamiento y actualización de esta. Entonces debemos saber cómo elegir. ¿A qué me refiero con esto? Debemos saber qué políticas vamos a aplicar. Estas no se plantean basándonos en ideas. Debemos buscar información de regulación ya estipulada dependiendo de nuestra empresa y nuestros activos de información. El soporte es a la idea, no la idea al soporte. Igualmente, más es menos. Entonces, como se escribió anteriormente, entre más simple esté nuestra metodología, mejor tendremos un mejor control y mejores resultados que podemos obtener desde nuestros principales pilares. Entonces, tenemos la parte del desarrollo, la implementación de las políticas, la administración, la gestión y aseguramiento del cumplimiento de las políticas, el seguimiento, que sería la revisión de los datos, y esto debería ser lo suficientemente completos para, para no necesitar más políticas, para no volver más pilares o más pasos, para no volver más engorrosa nuestras actividades. Entonces, la idea es priorización de riesgos. Tenemos que generar nuestra tabla de riesgos basados en qué, basándonos en nuestros activos, y debemos generar intensidades de riesgos como se puede ver en la siguiente tabla. Tendríamos intensidad desde muy leve hasta catastrófica, igualmente desde muy baja hasta muy alta. Entonces, dependiendo en qué sector se ubique nuestro activo, tendríamos que generar políticas, ya digamos, pueden ser más generales desde la parte entre muy leve y muy baja, o ya políticas más específicas si puede ser un nivel catastrófico o muy alto. Entonces, tenemos que gestionar nuestros resultados. Entonces, la seguridad de la información es un proceso dinámico que debe ser efectivo y proactivo, ¿cierto? Las organizaciones también deben saber manejar de manera constante y responder a posibles nuevas vulnerabilidades, ya que se debe también tener un cambio en nuestra arquitectura y el ambiente operacional, y esto no se da solamente porque sí, porque se da por el cambio, ya sea como he dicho anteriormente, de personal e innovación, nuevas tecnologías, etcétera. Entonces, qué quiere exponer la NIS en este documento? Es más que todo sobre el framework de administración de riesgos desarrollado por ellos mismos, que realmente son unos pasos que los voy a escribir ya en diapositivas que vienen adelante, que es una forma de disciplinado,
de un estructurado proceso de integración en la seguridad de la información. Y esto en el manejo del riesgo de las actividades dentro del ciclo de vida del sistema. Entonces, el monitoreo continuo es una parte crítica eh, el monitoreo continuo es una parte crítica en el proceso de administración de los riesgos y adicionalmente la organización de la arquitectura de la seguridad debe manejar de manera general un programa de monitoreo que asegure el panorama de operación con un nivel de riesgo aceptable para todos nuestros activos dentro de la empresa. Entonces, debemos generar algo que se llama tolerancia al riesgo. ¿De qué trata la tolerancia al riesgo? Es mantener el conocimiento de la situación de todos los sistemas en todas las organizaciones y hacer que se obtenga un nivel mínimo de cómo puede funcionar todo sin algún si hay un problema, como expliqué anteriormente en las diapositivas, una intensidad catastrófica o muy alta. Entonces, tenemos que mantener el conocimiento de la situación de todos los sistemas en todas las organizaciones, debemos mantener una comprensión de las amenazas y las actividades de amenaza, debemos evaluar todos los controles de seguridad, debemos recopilar, correlacionar y analizar información relacionada con la seguridad, debemos proporcionar comunicación procesable del estado de la seguridad en todos los niveles de la organización y una gestión activa del riesgo por parte de los funcionarios de las organizaciones. Entonces, igualmente, el monitoreo continuo de seguridad de la información debe mantener conciencia de que las organizaciones pueden estar expuestas a vulnerabilidades e hilos que pueden ser un riesgo para la gestión. Entonces, se va a aplicar algo llamado, como ya les he explicado, tolerancia al riesgo. Con esto, establecer métricas, un plan que se base en en métricas ya preestablecidas por la organización que se generan a partir de las ya escritas en esta diapositiva. Entonces, la arquitectura de seguridad de la organización debe tener capacidades de seguridad operacional y procesos de monitoreo, los cuales provea y genere una mejor respuesta y experiencia en el posible panorama de una vulnerabilidad. Entonces, las empresas deben tomar las siguientes pautas para implementar, establecer y mantener un monitoreo continuo para la seguridad de la información en estas empresas. E igualmente eso aplica para organizaciones de gobierno. Entonces, ESCM, Information Security Continuous Monitoring, que es sobre lo que estamos tratando. Entonces tenemos que definir un ISCM, una estrategia ISCM, dicho anteriormente, desde el nivel 1, generar políticas, métricas frente a esto, establecer un ISCM. En esta parte tenemos que ya definir nuestras políticas, generarlas, a quién las vamos a aplicar, en qué tiempos, más que todo. Esto sería como nuestra visión y nuestra misión para aplicar esas métricas, ¿cierto? En qué tiempo, a quiénes, por qué y todo eso. Continuamente tenemos que analizar los datos y tenemos que hacer el reporte de todos los hallazgos de toda esta información. Igualmente tenemos que responder a los hallazgos, ya sea haciendo una consulta a externos, a personas que pueden ayudar con esta, o empresas dedicadas a la monitorización continua que tengan ya experiencia basados en estos. Y también tenemos que analizar y actualizar
la, en la ISSM la estrategia para nuestro programa. Bueno, igualmente debemos de definir unas frecuencias, que sería como una regla máxima. Entre estas sería regla máxima. Un monitoreo continuo no es sinónimo de hacer algo diario, ¿cierto? Tenemos que generar ciertos días, por así decirlo, los días que más se trabajan, eh, qué meses en el año serían los que más se procesan datos, se utilizan datos, qué hay en nuestra infraestructura. Eh, igualmente sería cómo determinaríamos nuestra frecuencia, esto en función del proceso relacionado, también la naturaleza del indicador, ya sea preventivo, detectivo u otros, nuestros riesgos relacionados como ya lo he dicho anteriormente, generar un historial de alertas, también tenemos que hacer un ciclo de actualización de los orígenes de los datos, accesibilidad de los datos de la información, e igualmente una relación costo-beneficio, ya que básicamente en la informática en todo se traduce a dinero. Bueno, entonces generamos un decálogo de buenas prácticas. Entonces, tenemos que considerar el monitoreo continuo como un proyecto estratégico, perdón. Debemos definir desde el primer momento cómo vamos a medir nuestra rentabilidad. El monitoreo continuo es reducción de personal, realmente es el, eso no lo convierte en un principal objetivo, automatizar, eso no sería lo ideal. No es solamente un simple conjunto de pruebas o pequeñas, por así decirlo, hacer monitoreos en diferentes partes, digamos, alguna vez a la semana o cuando puedan. No. Eso no sería un buen modelo de monitoreo continuo. Debe definir los modelos antes de definir los indicadores. Tenemos que involucrar a toda la organización como ya lo he escrito anteriormente. Eh, Las áreas del negocio son fuentes de ideas. Con esta parte me refiero a que depende de cada área, podemos, ya que cada una puede generar datos diferentes, estas mismas o estos personales nos podrían ayudar a identificar cuál sería una buena forma, una buena idea de cómo hacer estos monitoreos, ¿cierto? Cuanto más configurable sea, mucho mejor. Entre menos cosas toquemos de nuestro gran framework o sobre lo que vamos a aplicar, sería algo muy bueno aplicar esto. También tenemos que generar un umbral de tolerancia, que como vimos en las gráficas anteriores, por ejemplo, en la parte del riesgo, tenemos que hacer un umbral de tolerancia en que no lleguemos hasta la parte más crítica, pero igualmente no nos quedemos en la parte más baja. Entonces, tenemos que siempre, como ya lo he dicho anteriormente, los negocios van a evolucionar. Nosotros también tenemos que evolucionar con ellos en el monitoreo continuo. Bueno, entonces, ¿qué debemos considerar para el monitoreo continuo? Una facilidad de uso, que sea fácil, amigable, intuitivo, nuestros resultados que sean inmediatos, pero realmente, perdón, que sean rápidos, pero no inmediatos. ¿Por qué? Porque la frustración puede ser un parte de que si no tengo resultados rápidos, esto no funciona, ¿no? Este monitoreo continuo es algo que tiene que tener, se debe dar en mucho tiempo. Igualmente la información siempre tiene que ser recolectando y recolectando, y esta va a ir sumando. También tiene que ser una metodología que funcione, pero en el sentido de que le guste a todos, que sea una buena práctica, que no sea engorrosa y que al final no lleguemos a nada diferente. Y tenemos que coger también, como he dicho anteriormente, los resultados, analizarlos, y debemos ponerlo a un equipo de la organización a que se encargue de estos. Bueno, entonces
Para finalizar, esto sería como lo que se habla en la NIS, nuestras pautas para hacer un monitoreo continuo en las empresas, qué necesitamos, cómo se puede hacer, pero más que todo desde la parte, eh, ¿cómo decirlo? Desde la parte administrativa, y ya con esto generaríamos, bajaríamos, como se puede decir, tocando las cuatro capas, desde nuestra capa física hasta nuestra capa ya digamos de aplicación. Y esto sería todo, muchas gracias.